Objetivo. El objetivo de esta práctica es realizar mediciones precisas de la aceleración de la gravedad utilizando el método de caída libre. A través de este mismo método se medirá el tiempo que tarda un objeto en caer desde una altura determinada, permitiendo calcular g a partir de la relación entre la distancia recorrida y el tiempo de caída. La práctica busca evaluar la consistencia de los resultados obtenidos mediante este método, lo que permitirá validar las teorías físicas relacionadas con la gravedad. Además, se aprenderá sobre la importancia de la precisión en las mediciones y el análisis de datos, así como sobre la identificación de factores que puedan influir en los resultados, como la resistencia al aire y errores de medición. La aceleración de la gravedad es la velocidad con la que aumenta la rapidez de un objeto en caída libre, y en la Tierra tiene un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Este valor es constante para todos los cuerpos, sin importar su masa, siempre que no haya resistencia del aire. El experimento de caída libre nos ayudará a determinar la aceleración de la gravedad terrestre, un valor fundamental en la física que describe la fuerza por la que los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra, utilizando un cuerpo que se dejará caer desde cierta altura y midiendo el tiempo que tardará en llegar al suelo. Es posible calcular esta aceleración aplicando las leyes de movimiento. Este movimiento que utilizaremos es el MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este experimento nos permitirá comprender de manera práctica el comportamiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas de fricción, como el aire, y reafirmar el valor aproximado de aceleración gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Marco teórico. En esta práctica nos enfocamos en el tipo de movimiento denominado caída libre. Este se define como el movimiento de un objeto bajo la influencia exclusiva de la gravedad, sin considerar la resistencia del aire. En este escenario, la aceleración del objeto es constante y toma el valor de g. Se pueden observar las siguientes características del movimiento. Movimiento uniformemente acelerado. La velocidad de un objeto en caída libre aumenta proporcionalmente con el tiempo. La aceleración g es constante y actúa en dirección vertical hacia abajo. Las ecuaciones principales para calcular la aceleración de la gravedad son la relación entre la velocidad final v, la aceleración g, y el tiempo t. v es igual a g por t. La relación entre la distancia caída de la aceleración g y el tiempo t es igual a 1 medio por g por t al cuadrado. Si se tiene en cuenta que un objeto cae desde el reposo, la velocidad puede expresarse en una función de la distancia y el tiempo. V al cuadrado es igual a 2 por g por d, donde d es la distancia recorrida durante el tiempo t. Para derivar la aceleración de la gravedad a partir de estas ecuaciones se puede realizar un experimento de caída libre en el que se mide el tiempo que tarda un objeto en caer desde una altura conocida. Así, usando la segunda ecuación, se puede despejar g, que es igual a 2d sobre t al cuadrado. En este contexto, las medidas precisas son cruciales para obtener un valor confiable de g. Esto implica el uso de instrumentos de medición adecuados, así como la atención a factores que pueden afectar los resultados, como la resistencia al aire y la precisión en la medida del tiempo. Materiales: un cronómetro de dispositivo digital iPad, una naranja. Para realizar el experimento dejamos caer una naranja desde el borde de una mesa, con una altura de 30 pulgadas que aproximadamente son 0.76 metros. Para comprobar esta medida utilizamos una cinta métrica que la colocamos del piso hacia la mesa, que eso fue lo que nos dio. Para medir el tiempo de caída usamos la cámara del teléfono en cámara lenta para que podamos grabar el momento exacto donde soltamos la naranja y llega al piso. También en la misma toma se muestra un cronómetro en la pantalla para luego ya después viendo el vídeo podemos pausar justo cuando soltamos la naranja y igualmente cuando toca el piso. De esta forma podemos medir con mayor precisión el tiempo transcurrido entre ambos momentos. El tiempo registrado en el primer intento fue de 0.40 segundos. Repetimos este procedimiento 5 veces para tener mayor exactitud y verificar la constancia de los datos. En cada repetición seguimos exactamente el mismo proceso de grabación, medición y lectura del cronómetro. Si alguna medición se mostraba con un valor que se alejaba mucho de los demás, descartábamos. Las mediciones no fueron completamente exactas debido a las limitaciones del cronómetro y de la cámara utilizada. El cronómetro que usábamos no mostraba centésimas de segundo, lo que redujo la precisión al momento de registrar el tiempo de caída y también en el momento en cual soltábamos la naranja. Además, aunque grabábamos en cámara lenta, la cámara no contaba con la velocidad de fotogramas por segundo lo suficientemente alta para capturar con mayor detalle los instantes exactos en la que la naranja tocaba el piso. Esto introdujo un margen de error al momento de pasar el vídeo en los puntos clave de la caída. En este experimento se midió la aceleración de un objeto en caída libre desde una altura de 0.726 metros, repitiendo el procedimiento 5 veces. A partir del tiempo registrado en cada intento se calcularon las aceleraciones obteniendo valores que oscilan entre 8.637 y 11.20 metros sobre segundo cuadrado. El promedio fue de 9.704 metros sobre segundo cuadrado, muy cercano al valor teórico de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. También se valoraron los errores absolutos y relativos respecto al valor teórico. Los errores obtenidos fueron relativamente bajos, el cual indica que las mediciones fueron bastante precisas a pesar de ser pequeñas variaciones entre intentos. La práctica de determinación experimental de la aceleración de la gravedad ha permitido comprender y cuantificar uno de los fenómenos fundamentales en la física, la caída libre de objetos. A través de métodos como el uso de la caída libre se han obtenido valores
de gravedad que, en condiciones ideales, se acercarían al valor estándar de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Los resultados experimentales revelaron algunas atribuciones principalmente a factores como la resistencia del aire, errores de medición, la precisión en la determinación de la altura de la caída. A pesar de esas variaciones, se logró realizar un análisis crítico que confirmó que la aceleración de la gravedad es una constante que puede observarse con diferentes métodos experimentales. Además, esta práctica enfatiza la importancia de los métodos científicos, incluyendo la planificación experimental y la recolección de datos, en la validación de teorías físicas, la comprensión de la caída libre y la influencia de gravedad no solo en esencia para la física, sino que también tiene aplicaciones prácticas en ingeniería, diseño de estructuras y en diversas tecnologías que emplean la gravedad como parámetro fundamental. Gracias.